Estimados, buenas tardes de nuevo. Seguramente los sorprenderá el formato en que van a ver este archivo, pero tuve la suerte que en la tarde de hoy, en la jornada de 3 a 5, no registró el audio, así que se imaginan la enorme satisfacción que tengo de grabar esta nueva clase en el horario de 18:15, probablemente hasta 19:15 o 20 horas. Como decía un viejo amigo que era presidente de la Asociación de los Flagelarios, si puedes sufrir, aprovecha. Dejando las bromas de lado, retomamos la clase anterior, donde estábamos viendo los factores que regulan la biomasa algal en un sistema acuático, concretamente en un lago. Y cuando hablamos de factores o controles, estamos considerando un conjunto importante de factores que tienen que ver con recursos, como son la luz, los nutrientes, con otra cantidad de factores que de alguna manera condicionan lo que llamamos los procesos de pérdida o remoción de biomasa, como puede ser el lavado de un sistema, la sedimentación, la tasa de herbivoría, ¿no? Pero antes de entrar de lleno en el análisis de estos factores, los cuales vamos a ir tratando de ir analizando diferentes controles, primero de forma aislada y luego su interacción, vamos a detenernos unos minutos en la cuantificación del fitoplancton, ¿no? La cuantificación del fitoplancton se realiza de diferentes maneras. Uno de ellos es cuantificando la densidad, el número de células, ¿no? Ahí nos aparece una primera dificultad que es, bueno, ¿cómo contamos aquellas especies que son unicelulares y cómo contamos aquellas especies que son pluricelulares? Y identificamos claramente cuál es el individuo, ¿no? Bueno, una alternativa es contar el número de células en una unidad de volumen determinada. Tenemos otro problema asociado, otro desafío, por ser más positivo, que es ¿qué pasa cuando tenemos células de tamaño muy diferente? Entonces, podemos tener densidades iguales, pero si los tamaños son muy diferentes, desde el punto de vista de la cantidad, nos dice muy poco, ¿no? Podemos pensar en células muy pequeñitas con respecto a una célula de una diatomea filamentosa como una leucoceira, ¿no? Podemos tener los mismos números de células, pero en términos de volumen ocupado en esa columna de agua es diferente. Esa es otra manera de expresar la cantidad total de fitoplancton, que es justamente por el biovolumen, donde tenemos en cuenta entonces la densidad de esas células, pero a su vez su tamaño. Otra forma de determinar la cantidad total de fitoplancton es cuantificando la biomasa, el contenido de clorofila A, ustedes ya se darán cuenta por la clase anterior de que es un pigmento que está presente en todos los grupos de microalgas y cianobacterias, y por tanto, si cuantificamos la cantidad de clorofila A en la columna de agua, tenemos un proxy, un indicador de qué cantidad puede haber de fitoplancton, y de hecho es una de las estimaciones más utilizadas, ¿no? Otra aproximación que podemos utilizar es, por ejemplo, filtrar el agua con filtros estándares que después vamos a estar viendo en el práctico, y podemos registrar el peso, ¿no es cierto?, de ese filtro. Eso también tiene algunos desafíos o dificultades que tiene que ver que, bueno, en ese proceso de filtración no solo estamos reteniendo células del fitoplancton, sino también del zooplancton o material en suspensión, y obviamente eso va a quedar registrado en el peso, ¿no? Entonces, de todas estas alternativas, ¿cuáles son las que más se utilizan? Bueno, el biovolumen y la estimación de la clorofila A como proxy de la cantidad total del fitoplancton o biomasa.
Vamos a comenzar con el análisis de algunos controles, concretamente el de los nutrientes o los recursos, ¿no? Fíjense en este gráfico que ha sido tomado del libro The Ecology of Shallow Lakes de Martin Sheffer, que en ese gráfico ustedes están observando en el eje de las abscisas o del eje de las X la concentración de fósforo total en miligramos por litro, y en el eje de las ordenadas o de las Y la concentración de clorofila A en miligramos por litro. ¿Tá? Ustedes están viendo una relación aparentemente directa, es decir, mayor concentración de fósforo total, mayor biomasa fitoplanctónica, lo cual es de esperar por varias razones. Uno, porque ya sabemos que es un nutriente que limita la producción primaria, pero por otro lado, ya sabemos que en esa determinación del fósforo total también está cuantificándose el fósforo que está retenido en la biomasa fitoplanctónica, entonces es esperable una relación, ¿no es cierto? Pero si ven, no parece ser una relación demasiado estrecha. Tomen cualquier valor, por ejemplo 0,9 miligramos por litro, y se van a encontrar de que efectivamente aparecen una cantidad de alternativas muy diferentes, ¿no? 0,9 o tomen 0,6 o 0,7, una variabilidad muy grande en la clorofila. ¿Tá? Esto lo que nos está indicando es que obviamente la variación de la concentración de fósforo en la columna de agua, en este caso de lagos poco profundos, nos explica una parte de la biomasa que va a alcanzar el sistema, pero por sí solo no nos va a explicar las diferencias que vemos en este conjunto de sistemas, ¿no? Que básicamente son sistemas que provienen de Europa, ¿no? De lo que son los Países Bajos, Alemania, Dinamarca, etc. Luego ustedes están viendo una línea, ¿no es cierto? Esta línea que está aquí, y esta línea lo que trata de establecer es como un límite superior, es decir, por encima de esta línea es muy raro encontrar puntos o observaciones en lagos. Es decir, para ser concreto, tomen la concentración de 0,3, es muy raro que vayamos a encontrar 0,4 miligramos por litro de clorofila, esa concentración, o 0,3, ¿tá? Eso es lo que está tratando de establecer esta línea. Es decir, la mayoría de los valores se nos encuentran por debajo de esta línea y son muy raros los valores por encima de esa línea. Obviamente, esa línea trazada aquí no pretende establecer la relación que probablemente pasa por aquí, sino que lo que está tratando de establecer es un límite superior. ¿Tá? Vayamos al siguiente slide. En el siguiente slide, nosotros estamos viendo, tomado el mismo libro de Martin Sheffer, también son lagos poco profundos, pero aquí lo que estamos analizando es la variación en el espacio de lagos que tienen diferentes concentraciones de nitrógeno total y su relación con la biomasa fitoplanctónica. ¿Tá? Y aquí vemos varias diferencias con respecto al gráfico anterior, en el sentido de que primero aparece una dispersión más acotada, es decir, no vemos tanta variabilidad a una misma concentración, ¿no? Sobre todo en este rango de concentraciones más bajas, y es también más claro cómo se puede trazar una línea donde se circunscriben todos los puntos observados y por encima de la cual no observamos puntos, ¿no? Y además la relación parece ser más estrecha, ¿no? Eso tiene que ver con que a veces los lagos, o en general los lagos poco profundos, y sobre todo aquellos que muestran una alta cobertura de vegetación sumergida,
están limitados por nitrógeno y no fósforo, ¿tá? Es decir, si nosotros miramos la regresión, probablemente el R cuadrado de esta regresión entre clorofila y nitrógeno total sea más grande que entre clorofila y fósforo total. Dicho en términos simples, podemos explicar un mayor porcentaje de la variación espacial de la clorofila en función de la variación espacial de la concentración de nitrógeno en comparación con la de fósforo. Eso tiene que ver en que en el caso de los lagos poco profundos, muchas veces el nutriente limitante o el principal nutriente limitante pasa a ser el nitrógeno y no el fósforo. Ahora, prestemos atención a la parte inferior de este diapositivo. En la parte inferior nos está indicando que el fitoplancton contiene 10 veces más nitrógeno que fósforo. Por lo tanto, si nosotros hacemos una relación de masa entre la concentración de fósforo total y nitrógeno total, y esa proporción es menor a 10 en términos de peso, eso nos está indicando que ese sistema puede estar limitado por nitrógeno en lugar de fósforo, ¿tá? Pasamos a la siguiente diapositiva. Dijimos que hay recursos que nos favorecen la generación de biomasa y hay una serie de factores y controles que nos condicionan las pérdidas de esa biomasa que se genera. Un factor que condiciona esas pérdidas es la sedimentación y el lavado, ¿tá? Por sedimentación estamos hablando de justamente la posibilidad de cualquier especie de pasar de la columna de agua al sedimento o a la interfase agua-sedimento, ¿tá? Eso es sobre todo para especies muy grandes o muy densas, por ejemplo, diatomeas con esas paredes sílices que son densas, en ausencia de recirculación en la columna de agua, terminan en el fondo. O, por ejemplo, si tenemos una columna de agua con mucha vegetación sumergida que amortigua todos los movimientos del agua, todas las células tienden a sedimentarse, ¿no? Entonces, el proceso de sedimentación es un componente absolutamente clave en los procesos en el control de las pérdidas de la biomasa fuera de la columna de agua, ¿no? Cuando estamos hablando de lavado, de lo que estamos hablando es básicamente de flujo de agua y tiempo de residencia. Es decir, si nosotros tenemos un cuerpo de agua que tiene entradas importantes, por tanto tiene un flujo de agua considerable y eso se traduce en un tiempo de residencia pequeño, bueno, una parte de esa agua que está entrando y saliendo del sistema se va a llevar una parte de esa biomasa que se genera. Entonces, como comprenderán, el tiempo de residencia es un factor clave, puesto que, por ejemplo, aquellas especies que tienen un crecimiento muy lento, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchas especies de cianobacterias, en aquellos sistemas que tienen un tiempo de residencia muy bajo, generalmente no se establecen, ¿no? Porque se comienzan a establecer en sistemas que tienen tiempos de residencia altos. Ahora, seguramente ustedes se estarán preguntando qué es un tiempo de residencia alto o bajo. Bueno, por ejemplo, en términos de dominancia de cianobacterias, siempre aparece una especie de número mágico, pero que resulta bastante funcional, que un tiempo de residencia mayor a 70 días favorece la dominancia de cianobacterias en ciertas condiciones, sobre todo condiciones de altos niveles de nutrientes en ese cuerpo de agua y de altas temperaturas, por ejemplo el verano, y cuando estamos en tiempos de residencia menores a 70 días, en general se favorecen otros grupos de microalgas, por ejemplo las clorofitas o algas verdes, ¿tá? Cuando hablo de tiempo de residencia de 70 días, de lo que estoy hablando en términos concretos es el tiempo que le lleva al sistema renovarse completamente en función de las entradas y salidas de agua que tiene, ¿tá? Por ejemplo,
en sistemas poco profundos que están dominados por vegetación sumergida, además de la limitación de nitrógeno que hablábamos hace unos minutos, también otra característica que presentan, por ejemplo, en la comunidad fitoplanctónica, es que aparece dominadas, por ejemplo, por células móviles, entre otras, euglenofitas, ¿no? Y eso tiene una ventaja adaptativa considerable, porque el tener movimiento en una columna de agua totalmente cubierta por vegetación sumergida evita esa sedimentación. Pero además, en el caso de las euglenofitas, no se olviden que son organismos mixotróficos, es decir, pueden funcionar como productores primarios, pero también como organismos heterótrofos, en este caso consumiendo materia orgánica disuelta de la columna de agua, o materia orgánica también, a veces pequeñas partículas, ¿no? Es lo que muchas veces llamamos organismos mixotróficos, porque tienen tienen un sistema trófico combinado, digamos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Justamente lo que están viendo aquí es, de hecho, como se imaginarán, el tiempo de residencia se puede manipular, se puede manejar. A veces, si tenemos fuentes de aguas importantes, superficiales o subterráneas, podemos utilizar esa fuente justamente para generar una remoción importante de la columna de agua, pero claro, cuando estamos hablando de remociones importantes, significa, por ejemplo, generar un reemplazo del 10% de volumen en un día, ¿no? Eso va a depender del contexto, claramente, qué masa de agua disponemos, superficial o subterránea, y a su vez cuál es el volumen del sistema, ¿no es cierto? Pero es una herramienta, y de hecho, por ejemplo, en los grandes reservorios hidroeléctricos, cuando no hay compromiso en cuanto a la generación hidroeléctrica, este es un factor, como vamos a ver en unos minutos, que perfectamente se puede manejar a efectos de tener cierta influencia en qué ensamble de especies del fitoplancton se va a establecer, ¿no? Esto es sumamente importante, sobre todo en reservorios que tienen multipropósitos, ¿no? Es decir, que más allá de la generación hidroeléctrica se pueden estar utilizando en la recreación o en el suministro de agua potable, entre otras opciones, ¿tá? El otro aspecto importante a pensar es, obviamente, si nosotros retomamos esa relación entre cualquiera de los nutrientes, nitrógeno y fósforo, y la biomasa, y pensamos en un gradiente muy amplio de fósforo y nitrógeno, un gradiente muy generoso llegando a niveles muy altos, esa relación no es esperable que se mantenga lineal, ¿no es cierto? O que se mantenga proporcional, ¿no es cierto? De hecho, se debería alcanzar una asíntota. ¿Y por qué se alcanza una asíntota? Es decir, por más que agreguemos nutrientes, va a llegar un momento que no se va a incrementar la biomasa algal. Y eso ocurre porque va a aparecer un factor que limita, independientemente de la adición del nutriente o de los nutrientes que estemos haciendo. Y uno de ellos es que la propia biomasa algal genera un efecto de sombra, es decir, a medida que aumenta esa biomasa, empieza a limitar el acceso de luz al resto de la columna de agua. Y ese es otro de los controles que termina operando en un proceso de sucesión o de cambio o de crecimiento fitoplanctónico en los meses de verano, por ejemplo. Obviamente, como ustedes ya lo intuyen, nosotros estamos analizando los factores de forma aislada, pero obviamente todos estos factores interaccionan y están influyendo la generación de biomasa algal al mismo tiempo, ¿no? Entonces,
vamos a ver justamente algunas de estas interacciones para ilustrar algunos procesos que ocurren, en este caso, en los lagos poco profundos. Fíjense en este gráfico, también tomado del libro de Martin Scheffer, donde estamos viendo de nuevo un gradiente de fósforo total y la respuesta en términos de la biomasa algal, pero acá estamos comparando tres situaciones diferentes donde tenemos diferentes condiciones de turbidez del agua: baja turbidez, intermedia turbidez y muy alta turbidez. En este caso, turbidez generada por material en suspensión, partículas finas de sedimento como limo y arcilla. Lo que nos está diciendo este modelo, en pocas palabras, es que esa asíntota en este gradiente de fósforo de 0 a 0,3 miligramos por litro se alcanza muy rápidamente en un lago turbio. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, es un lago que ya por sí tiene bastante limitado el acceso a la luz, pero justamente un incremento de biomasa, un pequeño incremento de biomasa termina limitando aún más la penetración de la luz en la columna de agua. Una situación totalmente opuesta es en el caso de un sistema muy transparente, donde realmente para que la biomasa algal llegue a actuar como un limitante en la penetración de la luz en la columna de agua, implica generar una biomasa sustancialmente mayor. Entonces, aquí estamos justamente viendo la interacción entre dos factores que tiene que ver con los niveles de nutrientes y con la luz, en este caso condicionado por la turbidez y por la cantidad de material en suspensión. No nos olvidemos que la cantidad de energía que va a entrar en el sistema, en la columna de agua, va a depender de muchos factores. Va a depender de la turbidez, básicamente material particulado en suspensión que va a estar en la columna de agua, muchas veces asociado a fracciones muy finas de sedimento como limo y arcilla, pero al mismo tiempo está condicionado por el color del agua, por el pool de sustancias húmicas que tenga el sistema, y obviamente también va a influir en ese ingreso de energía de cuánta biomasa fitoplanctónica se desarrolle. Entonces, varios mensajes claves acá. En el control de la producción primaria y en la generación de biomasa fitoplanctónica es un conjunto de factores que interactúan, y ese conjunto de factores al interactuar nos está generando, como vemos, relaciones que no necesariamente son lineales. Entonces, en este modelo es claramente una relación no lineal. Pasamos al siguiente diapositivo. Otro factor fundamental en el control de la biomasa algal, o cuánta biomasa podemos alcanzar en un sistema, es la presión por herbivoría. Y la presión de herbivoría en los sistemas lénticos está asociado a dos grandes componentes. Uno de ellos es el zooplancton, que lo estábamos analizando la clase pasada, y el zooplancton involucra a un grupo también diverso de especies, no de la magnitud y la diversidad que alcanza el fitoplancton, pero sí decenas y centenas de especies de rotíferos, cladóceros y copépodos. Dentro del componente del zooplancton, este género que estamos viendo aquí, el género Daphnia, es uno de los grandes herbívoros del sistema. Cuando hablo de grandes herbívoros, estoy hablando de un organismo de 1 milímetro, 1.5. Estos son los elefantes, ¿no es cierto?, de los lagos, lo cual tiene esta diferencia en los tamaños, tiene repercusiones en el funcionamiento muy grande en el caso de los sistemas acuáticos, porque, por ejemplo, si nosotros analizamos el cociente entre la producción primaria neta y la tasa de herbivoría, nos encontramos que en el caso de los lagos, la remoción por herbivoría puede llegar a ser del 80%. Es decir,
puede darse el caso de tener un sistema con una alta disponibilidad de recursos, de nutrientes y luz, y de repente tener una biomasa muy baja, simplemente asociado a la estructura del zooplancton y a la abundancia de los grandes herbívoros como cladóceros y en particular el género Daphnia, ¿no? Esto ya nos permite comprender más en profundidad el primer gráfico que analizamos al inicio de la clase. Bueno, pero ¿por qué estos sistemas pueden presentar respuestas tan diferentes con la misma concentración de nutrientes? Bueno, porque están operando otros controles que son tan relevantes como los niveles de nutrientes. Pasemos al siguiente diapositivo. En el siguiente diapositivo estamos viendo otro de los componentes claves que también juegan un papel central en la remoción de la biomasa y tiene que ver con los bivalvos bentónicos, es decir, que están asociados a la interfase agua-sedimento. En la fotografía superior izquierda, lo que están viendo es un bivalvo Dreissena polimorfa, un mejillón oriundo de Asia, pero que invadió Europa y Estados Unidos y Canadá. En el superior derecho ven la almeja asiática Corricula fluminia, que llegó a la cuenca del río de la Plata en la década de los 70 y que se encuentra en todos lados. Lo vamos a ver justamente en la salida de prácticos. Y en la parte inferior vemos un bivalvo nativo del género Diplodon. Este componente es sumamente importante y en algunos sistemas puede ser el principal consumidor de fitoplancton, ¿no? Algunos de estos organismos, para que tengan una idea, tienen tasa de filtración de 200-250 mililitros por hora, es decir, un solo organismo, y los grandes pueden llegar a tener 1 litro por hora. Incluso los pequeños de 100, 150, 200 milímetros por hora, tengan en cuenta que, por ejemplo, en curvícula pueden existir 10.000 individuos por metro cuadrado. O sea, imagínense el impacto en la tasa de remoción de la producción primaria, ¿no? Es tan grande que, por ejemplo, pueden llegar a filtrarse el lago completamente una o un par de veces a lo largo de un mes. Entonces, lo importante es que en el consumo aparecen dos grandes componentes, que es el zooplancton y los bivalvos, tanto nativos como exóticos. Es tan grande el impacto que tienen estos bivalvos que hemos observado grandes transformaciones de sistemas simplemente por la llegada de bivalvos exóticos, ¿no? Por ejemplo, una de las respuestas más clásicas es el aumento de la transparencia del agua, no solo por la filtración del fitoplancton, sino también del material en suspensión. Por ejemplo, el aumento de la cobertura de la vegetación sumergida asociado a esa mayor disponibilidad de luz en la interfase agua-sedimento. Juegan un papel clave y justamente la llegada a sistemas demuestra claramente el tipo de impacto que puedan ejercer, ¿tá? Vamos al siguiente diapositivo. Lo importante cuando estamos analizando este universo de microalgas y cianobacterias es que tenemos que tener claro que están compitiendo, porque utilizan los mismos recursos, por tanto van a estar compitiendo entre sí, ¿no es cierto? En algunas condiciones, algunos grupos de cianobacterias se ven favorecidos, por ejemplo, con niveles altos de nutrientes, temperaturas altas, fundamentalmente en la época estival, en condiciones, por ejemplo, de alta concentración de fósforo, pero limitación de nitrógeno. Algunos de estos géneros cianobacterias pueden utilizar el nitrógeno gaseoso, por ejemplo. Es decir, el tiempo de residencia que hablábamos hace un minuto, es decir, en aquellas condiciones donde el agua permanece un tiempo prolongado en el sistema, piensen en las condiciones de verano, con una mayor evapotranspiración, a veces menores niveles de precipitación, el agua se renueva muy poco y eso también favorece a las cianobacterias, pero en definitiva va a haber una competencia entre estos dos grupos
y algunas condiciones favorece a la cianobacteria y otras favorece al resto de los grupos de microalgas. Vamos a pasar al siguiente gráfico, ¿no? En este gráfico vamos a empezar por el de la izquierda, ¿no? Ustedes tienen un gradiente de fósforo total y estamos viendo en el eje de las Y un gradiente de turbidez, ¿tá? Y acá lo que vemos en este gráfico es una variación en la composición, ¿no es cierto?, donde en este rango existe una mayor probabilidad de que dominen distintos grupos de microalgas, y a partir de este rango existe la probabilidad de que domine cianobacterias. Este gráfico vamos a ver que tiene mucha información, pero nos está diciendo varias cosas importantes. Lo primero es que en concentraciones bajas de fósforo existe una alta probabilidad que dominen otros grupos de algas o integrantes del fitoplancton que no son cianobacterias. Y cuando la concentración es alta, la mayor probabilidad es que dominen cianobacterias. Además, lo que nos está indicando es que hay un gradiente intermedio de nutrientes, ¿no es cierto?, que es lo que estamos señalando acá, que ese gradiente de nutrientes, en ese rango intermedio, perdón, de gradiente de nutrientes, pueden dominar los dos grupos, o las algas o las cianobacterias, ¿tá? Después lo que nos está indicando esa línea punteada es que el pasaje de una configuración a la otra, es decir, de una dominancia de algas hacia una dominancia de cianobacterias, es muy rápida, ¿tá? Esto lo vamos a ir viendo más en detalle en las próximas clases, pero esto lo que nos está adelantando es que no solo tenemos relaciones no lineales entre los controles y en este caso la generación de biomasa, sino que tenemos esquemas más complejos que llamamos cambios de régimen, ¿tá? Por ahora quédense con este titular porque lo vamos a analizar más en detalle en las próximas clases, ¿tá? Si nosotros miramos el gráfico ahora de la derecha, donde ahí tenemos de nuevo la turbidez y tenemos la tasa de flujo, ¿tá? La tasa de flujo es cuanto más alta la tasa de flujo de agua, mayor es la renovación del agua, o mejor dicho, es menor el tiempo de residencia. Y al igual que el gráfico anterior, lo que nos está diciendo es que sistemas con una renovación muy alta del agua, ¿no?, y a su vez con niveles de turbidez relativamente bajo, hay una probabilidad de que estén dominados por otros grupos de microalgas, ¿no?, que no son cianobacterias, y cuando estamos en la situación opuesta, es decir, alto tiempo de residencia, baja renovación del agua y una alta turbidez, existe una alta probabilidad que dominen las cianobacterias. Al igual que el caso anterior, tenemos un rango intermedio de concentración de nutrientes donde pueden ocurrir los dos tipos de ensamble, es decir, ensamble fitoplanctónico dominado por cianobacterias o ensambles fitoplanctónicos dominados por otro conjunto de microalgas que no son cianobacterias, ¿tá? Aquí también tenemos transiciones bruscas entre un ensamble y otro, que después vamos a analizar en profundidad cómo se produce, ¿tá? Pero acá de nuevo vemos una interacción entre dos factores, entre en este caso los nutrientes y la turbidez, o el tiempo de residencia y la turbidez, y vemos qué impacto tiene eso en la composición, es decir, en la dominancia de cianobacteria o en la dominancia de otros grupos fitoplanctónicos, ¿tá? En este gráfico aparece una relación entre, fíjense, vamos por el eje de las X, la performance hidráulica. ¿Qué quiere decir esto? Una baja performance hidráulica significa que ese reservorio tiene una baja tasa de renovación del agua, ¿tá? O tiene
un tiempo de residencia muy alto. Cuando estamos en un signo positivo significa que es una buena performance, una buena renovación del agua, un tiempo de residencia bajo. ¿Tá? El eje de la SI, riesgo ambiental. ¿Qué quiere decir ese riesgo ambiental en términos negativos o positivos? Negativo quiere decir, mejor dicho, un riesgo ambiental negativo en este caso es un riesgo ambiental bajo. En este caso, pensando en cómo la composición del fitoplancton condiciona usos del sistema. ¿Tá? Obviamente en la evaluación del riesgo hay un componente que tiene que ver con la calidad del agua, en este caso la composición de especies del fitoplancton, y obviamente tiene un correlato con el uso del sistema. ¿Tá? Cuando estamos hablando de un riesgo bajo, estamos hablando de una comunidad dominada, por ejemplo, por algas verdes o clorofitas, porque es un ensamble que en general no tiene interferencia con los usos de un reservorio que antes indicaba. En cambio, si tenemos un ensamble totalmente dominado por cianobacterias y sobre todo cianobacterias tóxicas, ahí tenemos un riesgo ambiental muy grande. Si ustedes miran este gráfico, lo que van a ver es claramente una relación no lineal entre la performance hidráulica y ese riesgo. ¿Tá? Incluso esta relación es muy compleja y puede darse saltos entre un ensamble y otro. Y esto es importante por varias razones. Uno es porque nos muestra de nuevo cómo el manejo del tiempo de residencia o el tiempo de renovación de un reservorio puede condicionar incluso no solo qué biomasa se alcanza, sino qué composición va a tener el fitoplancton. Y lo otro que nos está diciendo es que esos cambios pueden ser muy bruscos entre una configuración y otra. Se alcanzan ciertos umbrales de performance hidráulica y el sistema cambia rápidamente de configuración. Entonces, mensajes hiperclaves. Tenemos un conjunto de factores o de controles que nos condiciona qué biomasa fitoplanctónica alcanza un sistema y qué composición va a tener ese ensamble fitoplanctónico. El otro mensaje es que muchas de esas interacciones son de naturaleza no lineal o presentan cambios de régimen, que después vamos a profundizar qué significa esto de cambio de régimen. Un aspecto importante, ¿no? Cuando estamos hablando de cambios en el tiempo de un ensamble de especies de fitoplancton, ¿no? No podemos perder de vista las escalas de tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos analizando los cambios en el tiempo del monte serrano, ¿no? Acá en las serranías del este, de especies como, por ejemplo, la coronilla u otras especies, mataojo, etcétera. Estamos hablando de décadas, siglos, ¿no es cierto? En el caso del fitoplancton, que el tiempo de vida de una célula es de días o semanas, esas escalas que vemos en la vegetación terrestre de décadas y siglos son días o semanas en el fitoplancton. Eso se traduce en que podemos ir a mostrar un lago semana a semana y prácticamente puede ser mundos distintos de una semana a otra. ¿Tá? Es decir, las escalas de cambio son absolutamente distintas y eso nos explica por qué el fitoplancton es una comunidad tan diversa, por qué pueden ocurrir tantas especies en un corto plazo de tiempo o simultáneamente. Lo otro que nos indica la diapositiva es que esos cambios en el tiempo de la composición del fitoplancton está controlado por factores halogénicos y factores autogénicos. ¿Qué son factores halogénicos? Son factores externos. Piensen en un cambio de temperatura, un proceso de desestratificación, la llegada de un viento fuerte y una mezcla. Esos son todos disturbios externos que condicionan totalmente la comunidad fitoplanctónica, ¿no? ¿Qué son factores halogénicos? Bueno, factores halogénicos es
cómo la propia comunidad fitoplanctónica en ese proceso de cambio en el tiempo, ella misma condiciona cambios en el sistema. Por ejemplo, disminuye la transparencia del agua al aumentar la biomasa algal, o puede agotar nutrientes, y eso va a condicionar la llegada o la extinción de algunas especies, o el reemplazo de algunas especies, mejor dicho, ¿no? Eso, en definitiva, cuando estamos analizando cambios en el tiempo, estamos analizando una superposición de factores autogénicos y halogénicos, ¿tá? Hasta ahora estuvimos analizando una parte de los productores primarios que son las microformas, ¿no? Pero además tenemos macroformas. Y dentro de las macroformas tenemos macroalgas, que tenemos dos grandes géneros, como es Cara, Nitela. Tenemos plantas hepáticas o musgos. Ahí están viendo una Rhizioscarpus natans, una típica planta flotante que la vamos a ver en la salida de prácticos. Helechos, pequeña planta acuática Azolla filiculoides, es uno de los más típicos plantas flotantes que encontramos cubriendo todos nuestros tajamares. A veces toman un color muy rojizo. Interesante en el caso de Azolla filiculoides porque ella vive en simbiosis con una cianobacteria que por ejemplo fija nitrógeno atmosférico, así que tiene también ahí una ventaja en esa simbiosis de utilizar algunos recursos que no todas las plantas acuáticas pueden hacer, ¿no? Utilizar ese reservorio de nitrógeno gaseoso. Gimnospermas. En el pasado tuvimos muchas gimnospermas acuáticas, en la actualidad quedan muy pocas. En la actualidad me estoy hablando en términos evolutivos y geológicos, pero seguramente ustedes conocen por la extensa filmografía de Estados Unidos que transcurre en los pantanos de Florida, conocen tal vez el caso más paradigmático de ese género Taxodium, esos árboles que dominan, en este caso, estos humedales de Florida. Bueno, ese es uno de los casos de gimnospermas acuáticas que han llegado hasta nuestros días. Y luego, bueno, tenemos una enorme biodiversidad o diversidad de plantas con flor, de angiospermas, tanto monocotiledonias como dicotiledonias. Y lo interesante es que las plantas con flor recorrieron el camino inverso de la evolución, ¿no? Es decir, ellas volvieron recorrieron el camino desde los sistemas terrestres a los sistemas acuáticos, y digo esto porque muchas de las especies o de los grupos que encontramos de plantas acuáticas son en realidad grupos de los más evolucionados por ese proceso evolutivo que realizaron, ¿tá? Ustedes se acuerdan que estamos en un curso de ecología de ecosistemas y por tanto dijimos que íbamos a prestarle mucha atención a cómo analizar esa enorme diversidad de actores, de organismos desde un punto de vista funcional. Y bueno, vamos a tomar este esquema de clasificación funcional en función de tipos estructurales o formas de vida. Y fíjense, en acá aparecen dos grandes grupos, lo que llamamos formas libres y formas enraizadas. Las formas libres son las flotantes libres, y ahí el ejemplo que van a encontrar clásico es el camalote, por ejemplo Cornea crassipes o el jacinto del agua. Ahí en la foto lo que están viendo son las lentejitas de agua o lemnáceas, ¿no es cierto? Después tenemos un grupo de plantas enraizadas que las subdividimos en tres categorías. Aquellas que están totalmente sumergidas, por ejemplo Egeria densa, la planta que encontramos en Laguna del Diario, o enraizadas de hojas flotantes. Ahí tenemos muchas especies, pero seguramente para muchos de ustedes serán muy familiares los nenúfares o núfares. Y las plantas emergentes, ¿no? Como la totora, ¿tá? Estos grupos o formas de vida son las que vamos a estar utilizando ahora en el desarrollo de la siguiente clase, y que obviamente cada uno de esos grupos, como se imaginarán, contiene una importante diversidad de especies, tanto de angiospermas como de helechos acuáticos. Bueno, un placer tener que grabar de nuevo esta clase, y espero en la próxima sesión del jueves que no nos encontremos con tantas dificultades como el día de hoy.
Feliz día miércoles y estudien para el jueves. Un abrazo.